Buenas, buenas, bienvenidos a su programa Píldoras de Fe, Píldoras para el Alma. Hoy estamos dando respuesta a un pedido. Alguien nos preguntaba en un momento determinado si era real o no era real la existencia del mal, la existencia de la persona del maligno, del demonio. Vamos a comenzar por leer una parte del Código de Derecho Canónico de la Iglesia, numeral 1752. La ley suprema de la Iglesia debe ser siempre la salvación de las almas. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, dice la epístola de Timoteo, capítulo 2, versículos 3, 4. Por eso es importante entender que en esta realidad de existencia del enemigo debemos tomar varias fuentes de información al respecto. La primera que vamos a tomar es de origen bíblico, por excelencia. Una de las quizás respuestas concretas nos las da la teología de la Iglesia. Encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículos del 1 al 13, una realidad muy particular, y es la acechanza o la tentación que hace el enemigo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es allí donde vemos la realidad que hasta ese momento no era propiamente desvelada en las citas bíblicas del Antiguo Testamento, o no de una manera muy concreta, con un nombre muy concreto y definido, hasta que aquí en el libro de Lucas hace una referencia muy propia al demonio o a la persona del maligno, aunque ya en el Antiguo Testamento encontrábamos algunas expresiones bíblicas sobre el demonio, sobre los espíritus del mal o de los ángeles caídos. Cuando vemos la referencia de este evangelio a la persona del maligno, se presenta como un tentador, como un seductor, acechando a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y si recordamos bien el texto bíblico, habla de tres tentaciones, ¿no? El convertir las piedras en pan, en hacer que el Señor se botara del alero más alto de la iglesia para que lo sostuvieran los ángeles, y el adorarle o rendirle adoración al enemigo para dar así posesión sobre todos los reinos de la tierra. En este texto bíblico, el nombre concreto que se le da al tentador, al maligno, es diablo. Esta expresión bíblica se encuentra también en el libro del Apocalipsis, el libro de las Revelaciones, al cual se le llama antigua serpiente, haciendo referencia al libro del Génesis. Y así podríamos encontrar muchos más textos al respecto, pero voy a apoyarme en una parte del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 18, propiamente. Dice así: estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno nada les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos se pondrán bien. Y haciendo referencia exclusivamente ya directamente al mal, al demonio, habla el primer parte de este versículo 17 diciendo: signos y prodigios acompañarán a los que en mí crean. En mi nombre expulsarán demonios. Y habla de seres espirituales malignos, ¿no? Entonces, vale la pena aclarar que el demonio no es un invento de curas, ni es una sugestión de mentes calenturientas, como se decía en una época, o se dice de alguna manera por personas que ignoran o pretenden hacer ignorar o hacer creer a las personas, más exactamente sería decir que el demonio no existe, ¿no? Que es simplemente una personificación o es simplemente una manera de representar el mal, ¿no? Como si de esa manera se pudiera dar paso a entender que solamente es sugestión o imaginación. Vamos entonces a mirar qué dice la Escritura, la Sagrada Escritura sobre esto. El testimonio que nos da la Biblia, nos da a entender la Biblia desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, es la realidad de una guerra espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y el maligno, el enemigo, o el que él conocido como diablo o Satanás. En el Antiguo Testamento hay algunos textos bíblicos que hablan de ellos,
Tomando una parte del libro de Job, del capítulo 1, versículo 2, vemos el odio que aparece manifestado en la persona del maligno contra el hombre, poniendo en duda y queriendo traer duda sobre la persona de Job, haciendo pues que se abra puerta a la experiencia de atacar o agredir directamente al hombre con la enfermedad, los sufrimientos y los daños y deterioros a las realidades, necesidades y entorno del hombre. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, versículos 23 al 24, encontramos: porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen y semejanza suya, pero la muerte entró por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces. Estas son citas bíblicas que de pronto podemos usar como referencia. Vamos entonces a visualizar un poquito, a tratar de discernir un poquito sobre esta realidad espiritual, donde tendremos como fundamento siempre la palabra de Dios y la sana enseñanza y doctrina de la Iglesia. Las obras en Cundinamarca se evidencian mediante hechos concretos, con una cifra histórica de 360.000 millones de pesos invertidos a través de la suscripción de 1.160 convenios. Avanzan las obras en los 116 municipios del departamento. Gobernación de Cundinamarca. Unidos podemos más. Jorge Rey, gobernador. La leyenda vive. Las obras en Cundinamarca se evidencian mediante hechos concretos. 65.000 millones de pesos se han invertido para el mejoramiento de las vías terciarias en los 116 municipios del departamento. Gobernación de Cundinamarca. Unidos podemos más. Jorge Rey, gobernador. La leyenda vive. Y volviendo al tema, estábamos terminando de leer, está escrito el libro de Sabiduría 2, 23, 24. Porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de sí mismo, pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y la experimentan sus secuaces. Este texto hace referencia a la persona del enemigo y una particularidad, la envidia hacia el ser humano. Decíamos en este segmento anterior de que desconocerla y desvalorizar la existencia del diablo es darle un sentido metafórico, es seguir el juego del enemigo, esa es su mayor astucia, pues dirá el Papa Juan Pablo VI,
Papa Pablo VI dirá, el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia. Es un ser vivo, es un ser espiritual, es un ser pervertido y pervertidor. Es una terrible realidad y misteriosa existencia. El enemigo es el acechador de las almas. Es el enemigo número uno de Dios y de sus criaturas, nosotros los hombres. No es una fantasía, no es una creación, no es una pseudo realidad, es la personificación exacta, real de la maldad. Y su mayor arma es el pecado. El demonio es un ser vivo espiritual, dice Pablo VI, y es verdad, tenemos que recordar un poquito sobre la existencia del enemigo descrita en la palabra. Hay muchos textos de los cuales podemos echar mano para mirar un poquito la realidad, desde el libro de Levítico 16:10, libro de Isaías 14:12, Segunda de Reyes 1:2, el mismo libro de Tobías, capítulos 3, capítulo 8, hablan de esta realidad. Por eso, cuando encontramos esta promesa, esta palabra de parte del Señor, de signos y prodigios acompañarán a los que en mí crean, mi nombre expulsarán demonios. Tenemos que ver entonces la realidad de que estos ministerios, comunidades, grupos donde se realiza el ejercicio de la fe, que es la liberación, son valeros y necesarios, por ende. No podemos decir que el enemigo nos deja quietos porque nosotros no hacemos nada, ¿no? Porque eso es como pensar que tú dejas las puertas y ventanas de tu casa abiertas y no se van a entrar los ladrones. Seguramente por poco o por mucho entrarán a llevarse algo. El enemigo nunca está quieto, él siempre está al acecho. Por eso una de las expresiones que son bastante llamativas en la palabra viene precisamente de una de las cartas del apóstol San Pedro. Primera de Pedro 5, 8, 9. Sed sobrios y velad, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente busca a quien devorar. Resistirles firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan estos mismos sufrimientos. Pablo a la vez dice, fortaleceos por medio del Señor de su fuerza poderosa, revestidos de las armas de Dios para resistir las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no va dirigida contra simples fuerzas humanas, sino contra malignas potestades venidas de los altos, principales, potestades, dominadores de este mundo tenebroso, espíritus del mal que están en el aire. Efesios 6, 10 al 12. No podríamos echar como en saco roto o pensar que estos textos bíblicos están ahí sin ningún sentido o ninguna razón. Más si los estamos leyendo de la palabra, la Sagrada Escritura, tienen una razón de ser, de estar ahí, y realmente no solamente es el hecho de alertarnos contra el acecho del enemigo, sino comenzar a darnos cuenta, a saber quién es realmente el enemigo, quién es realmente, porque como dice Pablo, no es una lucha contra la carne, es malignas potestades. Y las influencias del enemigo son tan variadas y tan diversas como tan complejas muchas veces. Y nosotros mismos no nos damos cuenta porque quizás, como dice Pedro, nos dormimos, ¿no? Y el león anda ahí buscando a quien devorar y nosotros decimos, no, es que yo no creo en eso, en el demonio no sé qué, es que yo la verdad ni creo en Dios. Bueno, y parece que lo que damos es espacio en medio de la incredulidad. Por eso Pablo dice las armas de la fe, porque son armas básicamente para combatir, pero están cimentadas y se sostienen en la fe. Vamos a leer una parte del numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 391, numerales 3 al 95, dice: con la expresión de la caída de los ángeles se indica que Satanás y otros demonios de los que habla la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia eran inicialmente ángeles creados por Dios, ángeles buenos, pero que se transformaron en malvados una vez decidieron rechazar a Dios y pretender ubicarse por encima del trono de Dios. Esa decisión la tomaron libre e irrevocablemente. Esa elección la hicieron ellos, la determinaron ellos y por lo tanto sus consecuencias son propiamente responsabilidad de ellos.
Pero cabe anotar que la enseñanza de la doctrina de la Iglesia como la palabra de Dios nos recalcan que desde ese tiempo hasta el presente hay una lucha espiritual, una guerra espiritual entre esas malignas potestades y el hombre. Por eso habremos de reconocer que solamente en la Sagrada Escritura también encontramos la segura victoria de Cristo sobre el maligno. En numeral 1673 del mismo Catecismo de la Iglesia dice que cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en el nombre de Jesús que una persona, objeto o elemento sea libre de las hechanzas del maligno y se sustraiga de esa persona el poder del maligno a través de una plegaria litúrgica conocida como el exorcismo o una plegaria particular de forma verbal llamada oración de liberación, el enemigo se aparta y se aleja inmediatamente, pues está sometido ante el poder del nombre de Jesús. Pero dichas oraciones y tales oraciones no se pueden realizar si no están sustentadas y sostenidas en la fe. Por ende es entendible que la Iglesia tiene ese ministerio, autoridad y facultad, pero también el creyente, como lo recalca el libro del Evangelio de San Marcos en el capítulo 16. Versículos y capítulo que ahora leímos anteriormente en la primera parte de este programa. Por eso también cabe entender que desde la fe y el asumir una entrega real a la persona de nuestro Señor Jesucristo, la fe en Dios Padre Todopoderoso, nos daría pues certeza para enfrentar al enemigo. Vamos a tomar una parte de lo escrito del libro de Santa Teresita de Ávila. En el capítulo 25 está escrita esta expresión de la santa: si este rey es tan poderoso como lo sé y lo veo, si los demonios no son sino esclavos, que por la fe no me permite dudarlo, ¿qué mal me puede hacer si yo soy esclava de este rey todopoderoso? Más bien, ¿por qué no sentirme tan fuerte como para hacer frente al infierno entero? Tomaba Santa Teresita en sus manos un crucifijo y decía ella llenarse de valor, sabiendo que era asistida por el mismo Dios, gracia concedida por la fe. Entonces, enseña también algunas de las doctrinas dentro de la iglesia de algunos de los santos, que la realidad del demonio es veraz, existente, que no se puede dar a entender de una manera meramente verbal, sino con ciertos hechos o acontecimientos en los cuales no cabe por duda su existencia. Pero no habríamos de negarla si no se manifiestan tales signos. Pero podríamos ver la acción del enemigo en las realidades nefastas del ser humano en su entorno alrededor: crímenes, homicidios, abortos, violaciones y demás realidades que el ser humano sufre, que no podríamos decir están basadas en el ser humano propiamente, pues no cabe en el ser humano una imagen tan destructiva y nociva como esta. Podríamos entonces recordar las palabras propiamente del apóstol Pablo en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, que hay una continua lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, que el maligno está revestido de una autoridad y poder, pero a la vez limitado porque no es Dios. Solamente tal poder compete de tal manera gloriosa y poderosa a Dios Todopoderoso, al Dios mismo, a Jesucristo nuestro Señor. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos.
Las obras en Cundinamarca se evidencian mediante hechos concretos, con una cifra histórica de 360.000 millones de pesos invertidos a través de la suscripción de 1.160 convenios. Avanzan las obras en los 116 municipios del departamento. Gobernación de Cundinamarca. Unidos podemos más. Jorge Rey, gobernador. La leyenda vive. Las obras en Cundinamarca se evidencian mediante hechos concretos. 65.000 millones de pesos se han invertido para el mejoramiento de las vías terciarias en los 116 municipios del departamento. Gobernación de Cundinamarca. Unidos podemos más. Jorge Rey, gobernador. La leyenda vive. Es necesario entender entonces lo que dice el apóstol Pablo. La fuerza, el poder está en el Señor. Y hay una realidad, hay unas fuerzas malignas en nuestro alrededor. Por eso es importante que nosotros podamos ir capacitándonos un poquito en este tema, en esta realidad. Y nosotros como personas de fe, sobre todo como personas de fe, reconocer que es realidad esto, pero que no tiene un poder mayor a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero por ende somos nosotros los que debemos revestirnos de esas armas de la fe. Somos nosotros los que estamos llamados a empuñar en nosotros la espada del Espíritu Santo, el poder de la santa palabra de Dios. Nosotros mismos los que a través de la iglesia, de su magisterio, de las armas que Dios mismo ha dotado a la iglesia desde los sacramentos, la Eucaristía y el ayuno mismo, del cual recordaremos en alguna parte, recordando el texto bíblico donde el Señor reprende a los apóstoles por su incredulidad, por su falta de fe, y les añade que hay espíritus tan fuertes que no salen si no es en ayuno y en oración. Por lo tanto, entonces debemos entender que esta realidad no la podemos ignorar, que no podemos apartarnos de una manera sustancial en nuestra mente, pensar, digo no existe el diablo, no me pasa nada. Creo y asumo que es un invento y de tal manera como invento se queda. Hay muchas cosas en nuestro entorno y alrededor que ignoramos, que no conocemos. Hay cosas que son y han sido descubiertas, analizadas, determinadas por la ciencia. Pero tales cosas que competen a la fe, también tendríamos que darnos cuenta que no podríamos buscar siempre el apoyo de la ciencia para determinar si existe o no existe. Claro que hoy en este caminar de un mundo tan moderno, de un mundo tan de la ciencia y tan de la mano de tantos avances, se podría mirar de una manera mayormente retrógrado el tema del demonio, el tema de los exorcismos y el tema de la liberación. Podríamos decir desde una psicología moderna que eso parece cosas de la época medieval y de la época antigua, pero no es así, porque en el mundo espiritual no pasa el tiempo, no cambia el tiempo y las realidades espirituales no cambian. Son las realidades físicas las que cambian. No podríamos analizar un espíritu envejecido, no podríamos analizar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, con un paso y deterioro de los años. Entonces tendríamos que ser tan conscientes de que en esa realidad espiritual quizás lo que tenemos es muy poco conocimiento y una necesidad grande de aprender. El propósito es colocar en nuestro corazón una pregunta, una respuesta. Si existe ese adversario, ¿qué hacemos para enfrentarlo? ¿Cómo nos libramos del poder del mal?
Volvemos a recordar lo que dice la Escritura, que el poder es de Dios, el poder es de Cristo y su Mesías, el poder es de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y recordar muchos de los apartes en los cuales se describe que el Señor ha destruido todo poder del mal a través de su sangre derramada en la cruz. No cabe, no sobra recordarles a cada uno de ustedes, mis hermanos, que el remedio más eficaz contra el mal y para suplir las necesidades del ser humano es la oración. Y que cada uno de nosotros podemos retomar esas armas de las cuales Pablo hace referencia en el libro de los Efesios para enfrentar esta lucha al fin de llevar la salvación plena a todas las almas y particularmente a nuestros familiares. Por eso les invito y les exhorto a que cada momento, en cada necesidad, clamen el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo, reclamen el poder de su sangre preciosa. No olviden que la perseverancia nos llevarán a la victoria y a adquirir la bendición pedida. Que no dejemos nunca de lado toda esta vida espiritual que quizás ya vamos conociendo como hombres de fe, como mujeres de fe, que vayamos siempre a la Sagrada Escritura y que de una manera u otra acudamos a la iglesia, a sus ministros y a sus siervos, pero especialmente a aquellas personas que de una manera u otra tienen cierto conocimiento de estas realidades espirituales y pueden ayudarte mayormente, recordando siempre que sean personas del servicio de Dios, porque solo Dios tiene el poder de expulsar al maligno. Recomendar tener cuidado con tantas personas que en medio de sus agüeros y supersticiones buscan herramientas que no son propiamente en el Señor, y la búsqueda de aquellas personas que no sirven a Dios precisamente, buscando en la brujería, en la hechicería, en el ocultismo, en la nueva era y en algunas ciencias de ocultismo la respuesta a una necesidad espiritual. Vuelvo a invitarlos a la persona de Jesús, a buscar plenamente a través de la fe las respuestas para cada una de esas necesidades. No olviden que Dios está a nuestro favor, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El Señor es mi protección, el Señor es mi refugio, mi alcázar. Volver a la Escritura, a la palabra de Dios a través de la oración y de la fe, y reclamar por la sangre del Cordero, por el poder del nombre de Jesús, recordando lo que está escrito en la palabra del Señor. En el mismo libro de la Escritura habla del poder del nombre de Jesús. Por lo tanto, si en el nombre de Jesús hay poder, reclamen ese poderoso nombre de Jesús sobre sus vidas, sus hogares, sus familias. Recuerde que Dios siempre está procurando y procura el bien de cada uno de nosotros. No olviden que el amor de Dios es sustento y respaldo para la necesidad del ser humano, y que cada vez que usted y yo recurrimos al Señor por medio de la oración, Él escucha nuestra oración y da pronta respuesta. Clamad a mí y yo responderé y os mostraré cosas grandes que no conocéis. Recuerden la Escritura, no se aparten de ella, sellen su corazón, su mente con la palabra de Dios. La armadura de Dios está propiamente escrita en la palabra de Dios. Asistan a los ministerios, comunidades de oración, donde se ejerce este hermoso ministerio, bastante perseguido por la iglesia y por medio de la ignorancia de tantos otros que desconocen el poder y la grandeza de Dios. Para ustedes y para cada uno de sus hogares y familias, que el Señor los bendiga, que los cubra de bendición, que el Señor selle con su sangre preciosa sus familias, que la fuerza del Espíritu Santo sea para ustedes protección y compañía de la Santísima Virgen María, bajo la gracia y bendición del Señor permanezcan. Hasta un próximo programa, Dios les colme de bendición.